Hola, soy Leonardo Blausic y les doy la bienvenida a una nueva clase de nuestro curso Argentina Programa, Yo Programo 2021. Hoy tenemos una clase muy práctica. Vamos a resolver una situación problemática donde vamos a tratar de integrar todos los conceptos que venimos aprendiendo, fundamentalmente herencia y polimorfismo. Cuando esté todo resuelto, vamos a subir todo nuestro proyecto a GitHub. Así también incluimos la última clase y vemos con un proyecto diferente cómo podemos compartir todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, veamos cómo va la consigna. A ver, leamos. Vamos la primera parte. Se desea modelar el comportamiento de una empresa de máquinas de café. La misma vende dos líneas, la premium y la económica. La premium utiliza los granos de café una sola vez, por lo que el sabor es consistente. La económica utiliza los granos 3 veces antes de descartarlos, por lo que la concentración de café va bajando. ¿Cómo modelamos esta situación? Quedémonos por ahora con esta primera parte. Después vemos el requisito adicional. A ver, agarremos un marcador, color, vamos a marcar en rosa. La máquina premium. ¿Qué pasa con la máquina premium? La premium utiliza los granos de café una sola vez. Bien, y después separemos la económica. La económica utiliza los granos 3 veces antes de descartarlos. Vemos que la diferencia de comportamiento entre la premium y la económica es al momento de descartar los granos de café. O sea, ahí tenemos una primera diferencia fundamental entre las dos. Por otro lado, lo que podemos ver es que la empresa modela dos líneas, la premium y la económica. Pero seguramente van a tener muchas cosas en común. Todas son máquinas de café. Las dos son máquinas de café. Así que seguramente la máquina premium es una máquina de café y la máquina económica es una máquina de café. El comportamiento distinto entre las dos va a ser cómo descartan o en qué momento descartan los granos de café. Leamos la otra, para lo cual vamos a salir. Dice requisito adicional. Se desea modelar una máquina estafadora que alterne entre brindar un vaso vacío y un vaso lleno. O sea, tenemos a la máquina estafadora, donde la diferencia está entre brindar un vaso vacío y un vaso lleno. Acá el comportamiento pasa por otro lado. Vamos a asumir que la máquina estafadora es una máquina premium. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo modelamos esta solución? ¿Cómo se nos ocurre solucionar esto? Como siempre, lo aconsejable es empezar por pensarlo desde el punto de vista de un diagrama de clases UML. Veamos qué solución podemos proponer, tal vez no sea la única. A ver, ¿qué tenemos aquí? Máquina de café. La clase máquina de café. Vamos a pasarnos aquí. La clase máquina de café. ¿Qué significa esta línea punteada? Tenemos la máquina de café. Eso es algo que no vimos en la diapositiva anterior. Brindar un vaso vacío y un vaso lleno. Acá aparece la palabra vaso. No tuvimos en cuenta eso. Acá tenemos un vaso o un vaso lleno. O sea, las máquinas devuelven o brindan un vaso con café. O sea que hay este vaso también es un jugador en nuestro modelo, en nuestro problema. Aquí está el vaso de café. ¿Cómo interviene el vaso de café en esta jerarquía? Bueno, vamos a decir que la máquina de café usa un vaso de café. Usa, aquí vamos a poner usa un vaso de café. La máquina de café usa a la clase vaso de café. Es como, se dice que es un colaborador externo. El vaso de café tiene dos estados, puede estar lleno o puede estar vacío. Entonces tenemos un atributo para modelar eso y un método para preguntarle si está lleno, que va a ser de tipo boolean. Es la única funcionalidad que le vamos a dar al vaso de café. ¿Por qué necesitamos el vaso de café? Bueno, porque vamos a ver que a veces alguna de nuestras máquinas, esta, va a servir un café, pero va a estar vacío.
va a servir un vaso de café, pero va a estar vacío. Entonces yo quiero saber si ese vaso está lleno o está vacío. Si no, no vamos a poder enterarnos de qué pasa. A ver, ¿qué tenemos como atributo de máquina de café? La cantidad de gramos por café, o sea, cuántos gramos de café consume cada café servido. Los gramos de café que tengo todavía disponibles para servir café. Y la cantidad inicial de café. Estos que están subrayados son estáticos. Estos son atributos estáticos, así que seguramente los vamos a manejar como constantes. Principal método de nuestra máquina de café, servir café. Este es el método que va a hacer que devuelve un vaso de café. Servir café devuelve un vaso de café. Por eso decimos que usa a la clase vaso de café. Restar café, ¿qué es lo que va a hacer restar café? Va a descontar de los gramos de café que tengo disponibles para servir café lo que cueste, o sea, o lo que consume servir un vaso de café. Y va a restar café y servir café siempre y cuando pueda servir. O sea, cuando puede servir. Y va a poder servir siempre y cuando le queden gramos de café suficientes para un café más. Bueno, después tenemos la máquina premium, es una máquina de café. Pero como vemos no hay ni atributos ni métodos. ¿Por qué? Y porque la máquina premium es prácticamente esto. Es todo lo que es una máquina de café. La máquina económica tiene un contador de cafés servidos y un método de restar café que va a ser diferente de este método de restar café. Del restar café de una máquina de café. Una máquina de café sirve un café y descarta. Una máquina económica va a descartar el café luego de servir 3 cafés. Por lo tanto, el restar café de la máquina económica va a ser diferente. Aquí ya podría estar. Aquí estoy. ¿Qué es la máquina estafadora? La máquina estafadora es una máquina premium que, si ya estafé, está en true, entonces sirve. Y si está en falso, vamos a estafar. Entonces, servir el café va a depender de esta bandera o de este atributo que ya estafé. Si ya estafé, entonces no estafo de vuelta. Pero si no estafé, sí, estafamos ahora y te damos un café vacío. Por lo tanto, y de acuerdo a la consigna, yo solamente puedo instanciar máquinas premium, máquinas económicas y máquinas estafadoras. Las máquinas que vendo, las máquinas que largo al mercado, no son máquinas de café a secas. Por lo tanto, máquinas de café, si pueden apreciar, está en cursiva porque es abstracta. Así que pongamos acá arriba abstract para que quede bien explícito que es una clase abstracta. No porque tenga métodos abstractos, porque son todos métodos concretos, pero sí porque no quiero que se instancie una clase máquina de café. Quiero que se instancie o una máquina premium, o una máquina estafadora, o una máquina económica. Todas brindan vasos de café, llenos o vacíos, según el estado de la máquina. Bueno, este sería el análisis de este diagrama de clases UML con 5 clases. Una máquina de café que va a hacer prácticamente todo el trabajo. Una máquina premium que simplemente va a servir para que podamos instanciar objetos de esta clase, que es una clase abstracta. Una máquina estafadora, que es una máquina premium que hace trampa al momento de servir el café, y una máquina económica que no descarta el café después de servirlo, sino después de servir 3 cafés. Todas usan vaso de café como lo que devuelven al método principal, que es servir café. Bueno, vamos a Eclipse y pasemos este modelo a código Java, a ver cómo queda. Así que ya volvemos con Eclipse. Bueno, acá estamos listos para trabajar con Eclipse. Nos trajimos el modelo UML de nuestra máquina de café, así que vamos a implementarlo. Abrimos el explorador de proyecto, donde ya tenemos preparado un proyecto para poner las máquinas de café. Dentro del proyecto creamos una carpeta, tenemos una source para los src y otra carpeta, otra source folder
que se llama test, donde vamos a poner los test. Los dos paquetes se llaman exactamente iguales y vamos con nuestra primer clase que es máquina de café. Máquina de café. La creamos a la clase máquina de café. Dijimos que le vamos a hacer abstract. Tenemos una clase abstracta máquina de café. Vamos a poner los atributos menos, no, menos no, acá es private int gramos de café. Gramos de café. Vamos con las dos constantes que son los gramos por café. Final int gramos por café. Gramos por café. Esta la inicializamos en 10. Vamos a darle ese valor. Y una más. Vamos a copiar. Control C. Que sería cantidad inicial de café. Esta sería la cantidad inicial de café. Que no es 100, sino 1000. Y ya tenemos nuestros atributos listos. Podemos achicar un poquito más esto. Ahí está. Acomodemos para verlo. Ahí está. Bueno. ¿Qué dijimos que teníamos en nuestra clase? Bueno, necesitamos un constructor para inicializar a los gramos de café. Source. Generamos el constructor. Solo tenemos ese campo. Lo generamos. Pero lo vamos a modificar. Vamos a hacerlo por default. Y vamos a hacer que 10 gramos de café no sea estos gramos de café, sino la cantidad inicial de café. Cantidad inicial de café. Ahí está. Listo. Ya tenemos el constructor. Bien, ¿cómo seguimos? Vamos a hacer el método servir café. El método principal. Public. Dijimos que devuelve un vaso de café. Devuelve un vaso de café. Se llama servir café. Y ¿qué tiene que devolver? Return un new vaso de café. Vaso de café lleno. ¿Y qué significa lleno? Lleno significará true. Esto es lo que tiene que devolver. Pero no existe la clase vaso de café, así que vamos a crear la clase vaso de café en el mismo paquete. La clase vaso de café la teníamos modelada acá. Aquí está. Vaso de café dijimos que tiene un atributo boolean para saber si está lleno o vacío. Boolean lleno, que me dice si está lleno o vacío. Y lo podemos inicializar directamente en falso. Por lo tanto, así me ahorro el constructor. Y el método public boolean está lleno. Está lleno, que devolverá el estado de ese atributo. O sea, return this.lleno. Con eso es suficiente para tener mi vaso de café modelado y que pueda ser usado por la clase máquina de café. Volvemos a la máquina de café y vemos que ahora, porque no funciona, vaso de café, porque tiene una A mal puesta. Ahora sí, new vaso de café, entro. Ahora que está mal. El constructor dice que está indefinido. A ver.
Exactamente, me está faltando el constructor, entonces sur generate constructor usando campos, lo generamos y ya está. ¿Eh? Ahí está. El valor de verdad, entonces, de este atributo lo vamos a pasar por parámetro del constructor. Ahora sí, máquina de café funciona bien. Listo. Entonces voy a devolver un new vaso de café lleno, siempre y cuando tenga café suficiente para servir un vaso de café. ¿Y eso cómo será? Sería este método que tenemos aquí, puede servir. ¿Eh? Estamos haciendo ahora el puede servir. Entonces ya tenemos, a ver, ya tenemos servir café. Lo estamos haciendo. Vamos a ir marcando. Servir café, lo estamos haciendo. Hay que restar café y ver si puede servir. Vamos con restar café. ¿Qué sería restar café? Para ir en orden. Public, no, vamos a hacerlo protected. Restar café va a ser void. Se llama restar café. Se llama restar café. No recibe nada. Y lo que tiene que hacer es decrementar el atributo dis.gramos de café menos igual. ¿Qué cosa? Los gramos por café. Ahí está. Le quitamos los gramos de un café. Bueno, pero va a servir café siempre y cuando pueda servir café. Entonces, ¿cuándo puede servir café? Entonces, puede servir. Lo hacemos protegido porque seguramente lo van a usar las subclases. Protected Boolean puede servir. No recibe nada. Y lo que tiene que devolver es si le queda café suficiente. O sea, compara dis.gramos por café que sea mayor o igual que gramos por café. Devuelve el resultado de evaluar eso. Entonces, ahora vamos a ordenar un poquito servir café. Si, if puede servir, podemos poner this punto puede servir. Si puede servir, ¿qué tiene que hacer? Abrimos llave. Tiene que restar punto restar café y devolver un nuevo vaso de café. Y hacer un return new vaso de café, pero en true. Acá devolvemos lleno. Pero si no puede, devolvemos falso. Ahora estaría. A ver, entonces, acá falta punto y coma. Por lo tanto, si puede servir, ¿qué hace? Resta café. Aquí lo vemos. Si puede servir, resta café y devuelve un vaso de café lleno. Si no puede servir, devuelve un vaso de café, pero vacío. Y aquí tenemos el puede servir de una máquina de café. Y bueno, la máquina de café, según nuestro modelo, estaría terminada, ¿verdad? Esto ya estaría funcionando. Es abstracta, por lo tanto no puedo instanciarla ni hacer pruebas, porque no, al no poder instanciarla, no tengo nada que hacer. Acomodemos el código, ahí está. Bueno, listo. Vengamos para este lado, vengamos para el lado de la máquina premium. Como podemos ver, la máquina premium no tiene nada. Abramos el explorador de paquetes, hagamos en el mismo paquete la new class máquina premium. Máquina premium. Y aparentemente ya estaría. Pero esta no es abstracta, esta se puede. Ah, falta. Tiene que extends máquina de café. Ahí está. Ahora sí. Al extender a máquina de café, tiene todos los miembros, o sea, atributos y métodos de máquina de café. Hereda todo de ahí. Y esta sí puede ser instanciada.
Listo, ya tengo la máquina premium. Por este lado viene la máquina estafadora. Vengamos a nuestro paquete y hagamos la new máquina estafadora. Class. La máquina estafadora extiende de quién. Borramos acá de máquina premium. Ahí está. ¿Mm? A ver, la máquina estafadora, según nuestro modelo, tiene un atributo privado de tipo boolean que se llama ya está fe. Se llama ya está fe. ¿Necesito el constructor para mi máquina estafadora? No, porque es una máquina premium que ya tiene constructor. Necesitaría inicializar este atributo que lo vamos a inicializar directamente en false. Lo ponemos en false. Por lo tanto, esto ya estaría inicializada. Y ahora tendríamos que, como pusimos acá en el modelo, sobrecargar servir café. Entonces, sobrecargamos servir café. Entonces es public. Aquí es público, en el otro era protegido. No, lo hicimos público. El método principal es público. Public vaso de café. Servir café. Y a ver cómo sirve café. Entonces, si ya está fe, a ver, vamos a usar esa bandera. Vamos a pensar así. Si está fe, no estafo y sirvo bien. Entonces, if ya está fe, ¿qué hago si ya está fe? Entonces lo que hago si ya está fe es pasar this punto ya está fe a true, a false. No, si ya está fe quiere decir que está en verdadero, lo paso a false. ¿Y qué hago? Voy a servir bien ahora. Entonces si ya está fe, lo que tengo que hacer es servir café. O sea, hago super punto servir café. Y hago un servicio honesto. Un servir honesto. En cambio, aquí hacemos el else. Si ya está fe, ¿qué tengo que hacer? Si no está fe, ¿qué pasamos? This punto ya está fe igual a true. Lo pasamos a true, ¿sí? O sea, si no está fe, ahora sí estafo. Quiere decir que ya está fe. ¿Y qué hacemos? Si ya está fe, ponemos this, perdón. Esto va acá abajo. This ya está fe igual a true. Y lo que tenemos que hacer es devolver un new vaso de café, pero vacío. Es la diferencia. Arreglemos el código. Entonces, repasemos. Todavía me parece que no está devolviendo. Si ya está fe, hacemos... Aquí falta, este es del else, este es del if, else y este es de servir café. Me está diciendo que me falta el return. Si ya está fe, aquí le falta el return. Ahora sí. Ahora sí. Si ya está fe, pongo esta fe en falso y, y servimos de manera honesta. Si no, quiere decir que ya esta fe estuvo en falso, entonces ya esta fe lo pongo en verdadero y devuelvo un vaso de café, pero vacío. Entonces voy a alternar entre un vaso lleno y un vaso vacío. Bueno, ya tenemos la máquina estafadora, que se comporta de acuerdo a lo esperado. No de manera honesta, pero de acuerdo a lo que modelamos. Bueno, ya tenemos esto.
¿Qué nos está faltando? Bueno, vamos a guardar todo. Y vamos a ir vamos a hacer la que nos falta, que es la máquina económica. La máquina económica la tenemos por acá al costado. Es bastante sencillo. Acá dice que solo tiene como diferente restar café. A ver si es verdad. Vamos a abrir el explorador de paquetes. Acá vamos, o de proyectos, vamos a New Class. Máquina económica. ¿Qué hacemos con la máquina económica? También extiende de máquina de café. Ya la tenemos aquí. ¿Qué atributo tiene? Contador de servidos. Entonces, fíjate, int contador de servidos. Lo ponemos en 0. Cuando iniciamos esto está en 0. Y necesitamos constructor, parece que no. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, tenemos el contador de servicio en 0 y tenemos que hacer el método restar café. Por lo tanto, public void restar café. Restar café, que lo tenemos que sobreescribir. Estamos sobreescribiendo el de la otra clase. O sea que hay que poner la annotation. Public restar café. ¿Cómo resta café ahora? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Restar café. If, ¿qué vamos a preguntar aquí? O sea, tengo que contar cada vez que voy a servir un café, antes de llamar a restar café, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a incrementar contador. O sea, vamos a poner dis.contador de servidos, más. ¿Sí? Y pregunto, if dis cualquier cosa, contador de servidos es dividido 3 igual a 0 para saber si llegué al múltiplo de 3. ¿Qué pasa? Si esto quiere decir que ya serví los 3, abrimos la llave, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que restar café, pero restar café, ¿quién sabe restar café? Super. O sea, hacemos super.restar café. ¿Y qué hacemos? Reseteamos el contador. Entonces, dis.contador de servidos, lo reseteamos, lo igualamos a 0 para que vuelva a empezar la cuenta. Y si no, si el contador de servidos es... si no, no hacemos nada. Simplemente no hacemos nada. Porque lo que estoy haciendo acá es restar café. Arreglamos un poquito esto y ahí quedó. Bueno, entonces, repasemos qué hace restar café. Cada vez que llamo a restar café, incremento el contador de servidos. Si el contador de servidos llegó a 3, resto café, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer en realidad? ¿Por qué pongo super restar café? Yo acá, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer dis.gramos de café, si menos igual, por café. Gramos por café. Yo tengo que hacer esto. Pero yo no puedo hacer esto porque no tengo acceso a nada de esto. Pero ¿quién sabe hacer esto? O sea, esto es lo que hay que hacer. Restar de la cantidad de gramos de café los gramos por café. Pero esto es lo que hace ¿quién? ¿Quién hace esto en máquina de café? Esto es lo que hace restar café de la máquina de café. Por lo tanto, la máquina económica no hace esto porque ella no tiene acceso a eso, sino que simplemente
llama a super restar café, que es exactamente eso. Entonces, solo resta café después del tercer café servido. Y ya tenemos lista la máquina económica. Y en realidad tenemos listas las tres clases. ¿Mm? Así que podemos sacar esto de aquí. ¿Mm? Lo volvemos acá. Repasemos esto a ver si está bien. A ver. Vamos a poner este en su... Ahí estamos. Bueno, esto fue lo que quisimos hacer. Y lo hicimos. ¿Eh? Servir café, restar café, puede servir para la máquina de café que resultó ser abstracta. El vaso de café lo modelamos, la máquina premium no tiene código, simplemente nos permite instanciarla porque esta no es abstracta. No puedo instanciar a la máquina de café porque es abstracta, pero sí puedo instanciar o una estafadora o una máquina premium o una máquina económica. Bueno, lo que nos falta ver es si esto funciona. ¿Eh? Fuimos a Eclipse, lo pasamos el modelo a código Java. Volvamos a Eclipse. Aquí estamos en Eclipse con todo el código resuelto. A ver, fijemos esto. Aquí lo tenemos. Bueno, ¿qué tenemos entonces? La máquina de café, la máquina económica, la máquina estafadora y la máquina premium y el vaso de café. Faltaría que hagamos los tests. Así que vamos con los tests. Bien, a ver. Vamos con los tests y ya tenemos nuestro problema resuelto. A ver, vamos a empezar con la máquina premium. Hacemos un new sobre el paquete, hacemos un new JUnit test case y hagamos un máquina premium test. Máquina premium test y salió todo mal. Máquina premium test. Aquí tenemos la máquina premium test. No. Perdón. Le damos JUnit 4. Ahora sí agregamos la librería. Y ya tenemos la máquina premium test. Para no perder tiempo, vamos a ver qué test ya tengo implementados. Incluso con el setup y el before. Los traemos aquí. Bueno, a ver qué tenemos. Máquina premium test. Acomodamos el código. ¿Qué me falta aquí? A ver que algo escribí mal. Máquina premium test. Y yo que traje máquina premium. Escribí mal. Refactor, rename. Premium. Ahí está. Ok, ahora sí. Agregamos los import. Y ya estamos. ¿Qué test tenemos para la máquina premium? Creamos una máquina premium. O sea, tenemos. Esto lo removemos. Tenemos. Declaramos una máquina de café. Atención, declaramos la máquina de tipo máquina de café. Y en el setup la construimos de tipo máquina premium. La declaramos como la clase abstracta, pero la construimos del tipo de la que queremos probar, que es una máquina premium. Probamos que devuelve un vaso al servir. Paso de café, vaso igual a new máquina servir café. ¿Qué hace? Servir café devolvió un vaso. Y ese vaso no tiene que ser una referencia null. Si eso pasa, quiere decir que funciona. Que puede servir un café. La máquina sirve un café y probamos que puede servir. En realidad este ni hace falta. Podríamos quitarlo. No tengo el foco, así que vamos a tratar de... Ahí está. Esto lo quitamos y esto debe pasar igual. Que se agota el café. Bueno, si esta sirve 10 gramos por café, luego de servir 100 café, el vaso, la máquina ya no puede servir. Entonces debería dar falso.
Por otro lado, probamos que se agota el café y sirve un vaso vacío. Luego de 100, si quiere volver a servir, hasta acá sirvió. Sirvió 100 café. Luego quiere volver a servir, pero va a servir un vaso vacío. Está lleno, va a decir falso. Recuerden que el vaso tiene un método para saber si está vacío o lleno. Lo ejecutamos y estamos en verde. Fantástico. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos muchos tests para la máquina premium. O sea, hemos hecho el camino de la siguiente manera. Leímos el problema, lo modelamos en UML. Una vez que tuvimos el modelo en UML, lo pasamos a código Java. Y bueno, ya teníamos implementados los tests para que cumplan con todo esto. Bueno, veamos qué otro test podemos hacer. Ya probamos la máquina premium. Vamos a probar la máquina estafadora, a ver qué hace. Máquina estafadora, pasemos aquí, hagamos un test para la máquina estafadora. New JUnit Test Case. Le ponemos máquina estafadora test. Lo creamos de cualquier manera. Total, lo vamos a traer de la que ya tenemos preparado. Copiamos todo. Vamos a copiar. Bueno, aquí tenemos qué pasó. Está dos veces. Este lo sacamos. Acomodamos el código. Corregimos los import. Este lo removemos. Ahí está. Bueno, ¿qué test tenemos para la estafadora? ¿Qué pasa con la estafadora? La estafadora sirve un café sí, un café no. Un café sí, un café no. O sea, no es que no lo sirva. Sirve vacío. O sea, deja al pobre cliente con las ganas de tomarse un café. Y con mucha bronca porque gastó el dinero y no obtuvo nada. Por lo tanto, bueno, a ver, hacemos el setup, una new máquina estafadora. Otra vez, tomemos nota de esto. Declaro de tipo máquina de café, pero lo construyo de tipo máquina estafadora. Entonces se va a comportar como una máquina estafadora. Ahora máquina se comporta como una máquina estafadora. Bueno, servir café, que devuelve un vaso al servir, es el mismo test que el otro. También devuelve un vaso, que no es null. Con esto pruebo que el vaso que me devuelve servir café no es una referencia a null. ¿Qué puede servir un café? Lo mismo que antes. Esto está de más, así que lo voy a quitar. Ahí está. Ahora sí, lo puedo quitar. No, no lo puedo quitar. Ahora sí. Listo. Bueno, ¿qué puede servir un café? Puede servir. Después de que está instanciada, puede servir, tiene que dar true, porque no hizo nada. Acá estoy probando con 4 servir. El primero está lleno, el segundo está lleno, da falso, el tercero da falso. Perdón, da true, false, true, false, true, false. O sea, 4 servir café. Pregunto si está lleno, me tiene que decir sí, no, sí, no. O sea, lo chequeamos con estos assert. Se agota el café, pero ahora luego de 200, no de 100. Puede servir, me va a decir que es falso. Que no se agota el café, o sea, si llego a 199, no se agota el café y me devuelve un vaso lleno. Estamos probando los límites, a ver si funciona bien hasta 200. Que luego de agotar el café sirve un vaso vacío. Entonces, si agota el café, el vaso no va a estar lleno. Aquí tenemos unos tests que ustedes cuando tengan el código los pueden probar. Rojo, ¿qué pasó? ¿Dónde está fallando? A ver qué pasó. Dice Java Assertion Error. Hay un error en algún lado. ¿En cuál? Que el primer vaso esté lleno. A ver, el primer vaso esté lleno. ¿Qué está pasando? A ver, revisemos. Que el primer vaso esté lleno. Entonces el primer vaso no está lleno. Está vacío. Chequemos cómo hicimos la máquina estafadora.
La máquina estafadora empieza en falso. Si está en falso, el primer vaso va a decir que va a devolver un vaso, o sea, ya estafé, está en falso, no entra por acá. O sea que si quiero que se comporte de acuerdo a los test, tengo que inicializar en true. Tengo que inicializar en true para que el primero lo dé lleno. Si no, el primero lo va a dar vacío. Volvemos al test, lo volvemos a correr. Y ahora sí estamos en verde. Si no, estos iban a dar al revés. El primero empieza ya estafando. Bueno, tenemos más test. Entonces tenemos estafadora premium y faltaría la económica. Vamos a probar la económica. Hacemos un new JUnit test case. Va a ser igual JUnit 4. Máquina económica. Máquina económica test. La finalizamos. Bueno, lo vamos a borrar porque vamos a hacer... Ya lo tenemos preparado. Vamos a copiar. Acá tengo no, acá hay unos cuantos. Control C y copiamos todo. Ahí está. Así funciona de una, creo. Ah, no, acá hay algo que me está faltando. A ver, vamos a repasar qué test tenemos. Qué queremos probar. Bueno, arreglemos, ordenemos un poquito esto. Ahí está. Tenemos la misma máquina de café, pero ahora es una máquina económica. Máquina es una máquina económica. Que devuelve un vaso al servir, lo mismo de siempre, que puede servir un café, ni bien lo inicializamos, tengo que poder servir. Que no resta antes del tercero. ¿Cómo sé que no restó antes del tercero? Necesito saber de qué manera está esta máquina de café. Entonces, para poder hacer esta prueba, vamos a necesitar agregar este método. Creamos el método en la máquina de café. Y aquí está. Pero no es un object, es un int. Así que es un int. Esto es un int. Y lo que devuelve es el valor de this.gramos de café. A partir de esto yo puedo testear ahora si después, vean acá, sirvo. No tiene que haber restado nada, tiene que estar en 1000. En este test, en cambio, sirvo 3 veces, tiene que restar, tiene que dar 10 menos. Acá estoy probando que se agota el café después de 2,99, que no se agota hasta 2,99. Esta todavía puede servir, pero en 300 ya no puede servir más. Y que luego de agotar el café sirve vaso vacío, es el mismo test que el otro. Run as, JUnit test. Y estamos en verde. Bueno, aquí hemos probado las 3 máquinas de café. La estafadora, la económica y la premium. Bien, bueno, ¿dónde hay polimorfismo acá? Fíjense, servir café, más allá de que esté en 3 test diferentes, yo nunca pregunto de qué tipo es la máquina. Miren, máquina, servir café, máquina, servir café, máquina, servir café. Pregunto, acá le pregunté a máquina que me diga cuántos gramos de café tiene. Acá le pregunté si puede servir. Acá le pregunté si el vaso está lleno, o sea, siempre devuelve un vaso lleno o vacío según su estado. Nunca pregunta. Cada máquina de café sabe responder a todos estos mensajes de la manera correcta. Y eso es lo que acabamos de probar. Hemos hecho mucho polimorfismo entre las máquinas de café porque todas son capaces de responder a los métodos que modelamos en el UML, que eran restar café, servir un café, por ejemplo, acá le pido get granos de café, esto es directamente un método de la clase, así que este es siempre el mismo. Pero, por ejemplo, puede servir, está invocado de diferentes maneras, y sobre todo servir café. Servir café y restar café se comportan de maneras distintas según el tipo de máquina que sea. Bueno, podríamos hacer si quieren alguna simulación, pero se las dejo a ustedes.
traten de poner, por ejemplo, podríamos hacer un arreglo de, podríamos agregarla, improvisemos ahora un nuevo test. ¿Eh? Aquí en los test, aquí abajo, test, aquí, new, JUnit test case. Vamos a hacer tres, eh, tres máquinas test. Y lo ponemos, ahí está. Vamos a copiar, vamos a hacer las tres máquinas. Entonces, no, lo hacemos directamente en un solo test. Se llama test, no implementado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar simplemente algo. Así que lo que podemos hacer es, por ejemplo, máquina de café. Máquina de café. Máquina E, que es la eco. Máquina eco igual a new máquina económica. Ahí tenemos una máquina económica. Vamos a hacer otra, control C, control V, una máquina esta, que es la máquina estafadora. Esta es máquina estafadora y podemos hacer una más, que sería máquina pre. Máquina pre, que es la máquina premium. Una máquina premium. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, podemos crear un arreglo. Por ejemplo, vamos a hacer un máquina de café igual a new máquina, no, máquina de café máquina de café y lo vamos a hacer de 3. Máquina de café, tenemos un nombre a la variable máquina igual a new máquina de café 3. ¿Y después qué hacemos? Vamos a hacer máquinas 0 igual a máquina eco. Vamos a hacer máquinas 1 igual a máquina esta y vamos a hacer máquina 2 igual a máquina premium. Ahí va. Bueno, ahí tenemos un arreglo, tenemos 3 máquinas, todas declaradas de tipo máquina de café. El arreglo contiene máquinas, que son todas máquinas de café. Y entonces lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es for each máquina de café sobre máquina. Así que le pedimos. Vamos a cambiarle el nombre a este apuntador. Vamos a poner cada una. Sobre cada una, ¿qué hago? Cada una, punto, servir café. ¿Sí? Y le digo, por ejemplo, vaso. Vamos a hacer
cada una a servir café devuelve un vaso. Entonces vamos a hacer cada una punto servir café punto toString. O mejor dicho, vamos a hacerlo, meter esto dentro de un sys para ver qué pasa. Siso, entonces vamos a hacer que me muestre, esto devuelve un vaso. Entonces, para que un vaso salga por pantalla, o por lo menos por consola, al vaso de café le vamos a hacer un toString. Source generate toString. Le hacemos un toString y va a decir vaso de café lleno y el valor. Si lleno va a estar en falso o verdadero. Entonces ahora venimos al test de 3 máquinas, que simplemente lo que va a hacer es mostrarme el estado de los 3 vasos. Deberían estar llenos. Esto depende cuántas veces lo corra. Me va a dar lleno o vacío. Los 3 dieron lleno. Ahora lo corro otra vez. El primero siempre me da lleno. Porque vamos a hacerlo 2 veces esto. Control C. Control B. Esto tiene que dar diferente ahora. Este tiene que dar lleno, lleno, lleno. Y esto tiene que dar, la estafadora tiene que dar falso. Ahí está, true, 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 false, true. Ahí está. Entonces la estafadora da uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y lo que podría ver, podría probar, por ejemplo, de preguntar qué onda. Esto está devolviendo vasos de café. Fíjense que yo puedo recorrer máquinas de cualquier tipo pidiéndole que sirva café, me devuelve un vaso de café y lo que hice fue mostrar el resultado de ese vaso de café. Lo que hice fue agarrar el vaso y mirar qué hay adentro. No había nada en el caso de la estafadora, o sea, corriéndolo 2 veces. Esperen que se me fue. Ahí está. Lleno, 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 lleno. Y después en la segunda pasada, lleno, vacío, lleno. Bueno, aquí tienen un ejemplo más aplicando polimorfismo. No es una clase muy larga la de hoy. Los invito a que sigan haciendo test y pruebas aquí a ver qué pasa. Todo este código lo van a tener en el mismo lugar donde está todo lo demás. Ahora les ponemos el código acá pegadito a la clase y lo pueden descargar ahora sí con GitHub. Les había prometido pasar esto a Git. Ahora lo hacemos. Vamos a preparar todo y pasamos todo el proyecto a GitHub. Bueno, estoy en mi perfil de GitHub. Voy a crear un repositorio para subir el proyecto de las máquinas de café. Entonces aquí New Repository, creamos un nuevo repository, pongámosle máquinas de café, guión Argentina programa, yo programo. Este guioncito no, ahí está, está disponible, lo aceptamos y aquí pongámosle clase de repaso de herencia polimorfismo y clases abstractas. Lo hacemos público y creamos el repositorio. Una vez creado, acá tenemos instrucciones para pushearlo. Para pushearlo vamos a ir a la consola y vamos a crear el git init, que es lo que tenemos que. Bueno, aquí estoy en la consola donde esta es la carpeta del proyecto máquinas de café. Hacemos un ls-a para ver lo que tenemos. No queremos seguir ni a bin ni a settings, así que en principio podemos empezar haciendo un git init para crear el repositorio. Me manda todos los mensajes usuales y me dice que inicializamos un repositorio vacío. Para no seguir ni bin ni settings, vamos a crear el git ignore en cualquier editor. Git
git ignore, con punto adelante. Creamos el git ignore y acá vamos a agregar a bin. Y vamos a agregar a punto settings. Lo guardamos y salimos. Y ya tenemos, ahora hacemos un ls-a y tenemos el git ignore. Bien, hagamos un git status. Hagamos un git status bien escrito. Git. Y está todo lo que no voy a seguir entonces. Fíjense, ni bin ni settings. Vamos a agregar un git add. Punto, todos los archivos. Y ahora hacemos un git status y tenemos todo lo que vamos a agregar. Podemos hacer un commit ya. Git commit -m para pasarle el mensaje. Y le ponemos proyecto máquinas de café. Punto primer commit. Ya tenemos el commit hecho y lo único que faltaría sería pushearlo. ¿Cómo hacemos para hacer el push? Nos venimos aquí a buscar el copiamos para agregar el origin. Nos venimos al 2, lo pegamos, ya lo tenemos. El que sigue, ¿cuál es? Venimos aquí, agregamos el branch, control C, nos venimos a la consola. Y por último el push, origin master, o sea, git push origin master. Es main. Y me pide el nombre de usuario. Y le tengo que pegar el token. El token. Ya lo agarro. Tengo que pegar el token aquí. Y acaba de subir todo. Vamos a ver qué tenemos en el repo ahora. Nos venimos al repo. Y a ver qué tenemos en nuestro repositorio. Volvemos a refrescar el enlace y subió todo. Como esperábamos, tenemos todas las clases en src y tenemos todos los tests en la carpeta test. Bueno, hicimos todo completito. Hemos puesto este repositorio en GitHub. Esto está muy chiquito. Me olvidé de agrandar la letra. Ahí está. Ahí lo tenemos. Máquina económica, estafadora. Y vamos a ver el repo otra vez. Acá está el mensaje del primer commit. ¿Sí? Ahí está todo. Y en la consola el resultado. Todo lo que hicimos funcionó. No hice la clave SSH. Tengo que actualizarme con la clave SSH. Tengo me pidió el token. Así que bueno, es todo por hoy. Prueben a ver si pueden subir todo y practiquen mucho, hagan todos los ejercicios del tablero, incluso pueden modificar este a gusto. Junto al video van a tener el acceso a todas estas clases o a este repositorio que acabamos de subir. Bueno, ahora sí, les doy las gracias formalmente y los despido hasta la próxima clase. Chao, nos vemos.